Hola nuevamente, vamos a continuar en la unidad 4, funciones trascendentales 1, lección 2, funciones y ecuaciones exponenciales. Estamos en la sección 2.4 que es desplazamientos horizontales y verticales de la función exponencial. El problema inicial dice, en el numeral 1, grafica las funciones de cada literal en un mismo plano cartesiano y nos dan 3 funciones en cada literal. Luego nos dice en el numeral 2 que describamos la gráfica de las funciones f2 y f3 como un desplazamiento horizontal o vertical de la función f1. Entonces vamos a iniciar y tenemos en el literal A la función f de f1 de x que es igual a 2x, f2 de x que es igual a 2 elevado a la x menos 1 y f3 de x igual a 2 elevado a la x más 1. Y lo que vamos a hacer es un cuadro en el cual vamos a poner los resultados de evaluar cada una de las funciones. Entonces, en el caso de la f1 tenemos 2 elevado a la x y lo sustituimos la x por menos 2. Como nos da 2 a la menos 2, entonces lo podemos expresar como una fracción, 1 sobre 2 al cuadrado, y eso es igual a tener un cuarto. Ya tenemos el resultado de la primera. El resultado de la segunda es igual a 2 a la menos 1, la podemos escribir como 1 sobre 2 elevado a la 1 y eso es igual a tener un medio. Evaluando en 0 nos da 2 elevado a la 0 y 2 elevado a la 0 es igual a 1. Evaluando en 1 nos queda 2 elevado a la 1 y eso es igual a tener 2. Evaluando en 2, 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Ya tenemos evaluada la función f1 de x. Ahora vamos con la f2 de x. En este caso tenemos que restarle un 1 al exponente x. Entonces nos queda 2 a la menos 2 menos 1. Y nos quedaría 2 elevado a la menos 3. Y 2 elevado a la menos 3 lo podemos expresar como 1 sobre 2 al cubo. Y 1 sobre 2 al cubo es igual a un octavo. Ahora lo vamos a evaluar cuando la x vale menos 1. Entonces nos queda 2 elevado a la menos 1 menos 1. Eso es igual a tener 2 elevado a la menos 2. Y 2 a la menos 2 lo podemos expresar como 1 sobre 2 al cuadrado. Y eso es igual a tener un cuarto. Ahora lo vamos a evaluar cuando vale 0. Nos quedaría 0 menos 1 el exponente y eso sería igual a tener menos 1 como exponente. Eso sería igual a tener 1 sobre 2 elevado a la 1 y eso es igual a tener un medio. Ahora, fijémonos en este punto. Fijémonos en este punto que el valor que tenemos acá se ha corrido hacia la derecha y el valor de acá hacia la derecha. El valor de acá hacia la derecha, el valor de... Vamos a borrar este de aquí. Y sería... Este se corre hacia este lado y este último hacia este lado. ¿Ve? Entonces significa que tenemos un desplazamiento hacia la derecha de los valores que teníamos. Si se fijan, se han movido hacia ese lado. Ahora, veamos la siguiente función. Vamos a borrar esto y vamos a continuar en la siguiente función. Continuando en la siguiente función tenemos f3 de x. Entonces vamos a evaluar cuando la x vale menos 2. Entonces tenemos menos 2 más 1. Entonces menos 2 más 1 nos da menos 1 y ese valor da 1 sobre 2 elevado a la 1 que es igual a tener un medio. Cuando evaluamos en menos 1 tendríamos menos 1 más 1 y nos quedaría 2 a la 0 y 2 a la 0 es igual a 1. Ahora percatémonos que en este caso tenemos que el valor de un medio es el mismo valor que aquí tenemos en menos 1 en la función f de 1. El valor de acá, 1, es el mismo que tenemos acá.
Entonces podemos decir que en este caso se están moviendo hacia este lado. Este valor pertenece a este valor pertenece a este, y por lo tanto este valor va a pertenecer a la casilla que tenemos aquí en blanco, y este valor va a pertenecer a la casilla que tenemos en blanco. Entonces, como podemos fijarnos, se ha movido. Vamos a borrar y vamos a continuar, y vamos a ver que en efecto aquí nos va a dar 2, aquí nos va a dar 4 y aquí nos va a dar 8 cuando lo evaluemos. Entonces ya tenemos nuestra tabla completa. Vamos a resolver el numeral 2 con respecto a esto. Y podemos observar que al graficar las funciones, vamos a graficar, nos vamos a ir a GeoGebra. Vamos a borrar si tenemos alguna gráfica de los ejercicios anteriores. Y vamos a poner f de 1 de x. Y esta sería igual a tener 2 elevado a la x. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Ahora vamos a graficar f2 de x. Y la f2 de x es igual a tener 2 elevado a la x menos 1. Entonces si nos fijamos, se ha desplazado hacia la derecha con respecto a la función horizontal, a la función original. Y ahora tenemos f3 de x, que es igual a 2 elevado a la x más 1. Acá se me olvidó ponerle el 3, pero no importa. Y vemos que se ha desplazado hacia arriba. Vamos a poner las tablas de valores para cotejarlas con los valores que ya teníamos y que calculamos anteriormente, y vamos a ver que son exactamente los mismos. Entonces vemos que tenemos un cuarto 0.25, un medio 1, 2 y 4. Y vemos que se han movido acá un espacio. Acá se han movido de acá para acá, de acá para acá, de acá para abajo y de ahí para abajo. Y en el otro caso se han movido hacia arriba, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y el 4 se ha movido hacia arriba. Entonces, eso es lo que podemos concluir en el numeral 2, que al graficar las funciones se observa que la gráfica de f2 es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha de la función. O sea, esta es la función original y la f2 se ha movido una unidad hacia la derecha. La gráfica de f3 de x es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda de la f1. Entonces tenemos la f1 de color naranja de color rojo, y se mueve una unidad hacia la izquierda y es la de morado. Entonces ese es el desplazamiento que se da. Vamos a ver el otro ejercicio. En el otro ejercicio, como ya tenemos los valores de f de 1 de x igual a 2 elevado a la x, solo los vamos a rellenar. Entonces en este caso nos había dado un cuarto, en el caso de menos 1 nos dio un medio, en el caso de 0 nos dio 1, en el caso de 1 nos dio 2 y en el caso de 2 nos dio 4. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar en la función f de 2 cuando es 2 elevado a la x, y a ese 2 elevado a la x le vamos a restar 1. Entonces, como tenemos 2 elevado a la x y le restamos 1, significa que al valor de un cuarto, que es el valor de 2 elevado a la x, le vamos a restar 1. Y a esa resta nos va a dar menos 3 cuartos. Lo mismo vamos a hacer en el otro caso cuando vale menos 1. Le vamos a restar a un medio menos 1, y eso es igual a menos un medio. Aquí a 1 le vamos a restar 1 y da 0. Aquí a 2 le vamos a restar 1 y da 1. Y aquí a 4 le vamos a restar 1 y da 3. Estos números son los valores de la función 2 elevado a la x. Ya tenemos todos completos. Ahora vamos con la f de 3 de x, que en este caso dice que al valor de 2 elevado a la x le vamos a sumar 1.
entonces significa que a un cuarto le vamos a sumar 1. Y eso es igual a tener 5 cuartos. En el otro caso, a un medio le vamos a sumar 1 y da 3 medios. En este caso, cuando vale 0, a 1 le vamos a sumar 1 y da 2. Cuando 2 elevado a la x más 1 lo vamos a evaluar, y como 2 elevado a la x es 2, a ese 2 le vamos a sumar 1 y eso va a dar 3. Y ahí en el último, a 2 elevado a la x le vamos a sumar 1, y como 2 elevado a la x nos dio 4 cuando vale 2, a 4 le vamos a sumar 1 y da 5. En estos casos, cuando se le está restando un número a la función primaria, que es 2 elevado a la x, le sumamos o le restamos las cantidades que nos dicen. Por eso es que aquí, como en menos 2 la f1 de x nos dio un cuarto, a ese le restamos 1 y en la otra función le sumamos 1, porque así nos indica la función. Eso es lo que se hace en estos casos. Ahora vamos a ver la gráfica. Nos vamos a ir a la graficadora de GeoGebra. Vamos a borrar solamente los últimos dos que teníamos, porque ya tenemos la función original, y vamos a escribir que f de 2 de x es igual, y no vamos a escribir, nuestra función. ¿Cuál es la función? f1 de x. Vamos a ponerle el 1. f1 de x. Y si usted se fija, nos sale 2x abajo. Y a esa función le vamos a restar 1. Si nos fijamos, tenemos 2 elevado a la x menos 1. ¿Se dan cuenta? O sea que a la función original le restamos 1. Y f3 de x va a ser igual a tener la función f de 1 de x, y a esa función le vamos a sumar 1. f1 de x. Y a esta función le vamos a sumar 1. Y con eso nos va a dar como resultado el f3 de x. Y ahí tenemos. Lo que sucede en este caso es que hay un desplazamiento vertical para cada una de las funciones. Aquí tenemos nuestra tabla de valores para que podamos corroborarlo. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos los valores. Y son los mismos valores que calculamos en la tabla. Ahora vamos a pasar al análisis. Al graficar las funciones se observa que la gráfica de f2 de x es un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo de la función f1 de x. O sea que la teníamos en 1 y ahora ese valor pasa a 0 acá. Si se fijan, teníamos 1 y pasa a 0. Entonces es un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo. Y en el caso de la gráfica de f3 de x es un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba, porque le estamos sumando 1. Entonces la teníamos en 1 y ahora sube a 2. Lo que se puede ver aquí en la gráfica. La teníamos aquí y ahora sube a 2. Estaba en el 1 de las y y ahora sube al 2 de las y. Aquí teníamos en 1 de las y pasa a 0 de las y. Entonces tenemos un desplazamiento de una unidad. Ese es el análisis. Ahora la conclusión. La gráfica de la función f de x igual a x menos h es un desplazamiento horizontal de h unidades de la función f de x igual a la x. Si h es mayor que 0, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Si h es menor a 0, el desplazamiento es hacia la izquierda. La gráfica de la función f de x igual a la x más k es un desplazamiento vertical de k unidades de la función f de x igual a la x.
Si la K es mayor a 0, el desplazamiento es hacia arriba. Si la K es menor a 0, es el desplazamiento hacia abajo. Y eso es lo que ha sucedido en los dos ejemplos anteriores. Bueno, espero que les sirva la presentación de hoy y nos vemos en la próxima.